El ciclo del carbono. El carbono es un elemento químico que ha estado siempre en la naturaleza. Permite la vida en el planeta y se lo puede encontrar en 3 estados. Líquido, por ejemplo, el petróleo que se encuentra bajo la tierra. Sólido, en casi todas las cosas que existen, como por ejemplo en los animales, en las plantas, el suelo y en los seres humanos. Gaseoso, en el aire cuando las cosas se pudren o se queman. El carbono que está en las plantas, animales y seres humanos es liberado a la atmósfera, en donde se une con el oxígeno del aire y forma el dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero. Fotosíntesis. Con ayuda del sol, las plantas absorben el dióxido de carbono, liberan el oxígeno al aire y acumulan en su interior el carbono, que es el elemento que necesitan para alimentarse y crecer. De este modo, los árboles y las plantas se convierten en actores fundamentales en la reducción del dióxido de carbono en la atmósfera, asegurando la vida en el planeta. Ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es el proceso mediante el cual este componente fundamental de la materia orgánica circula a través de diversos seres vivos. La fijación del nitrógeno se hace por medio de las bacterias fijadoras, que tienen la capacidad para incorporar el nitrógeno gaseoso de la atmósfera en moléculas orgánicas que pueden ser usadas por las plantas y los animales. El nitrógeno también puede fijarse cuando las descargas eléctricas o rayos convierten el nitrógeno en ácido nítrico, el cual se disuelve con la lluvia y cae al suelo. De allí es absorbido por las raíces de las plantas. Cuando las plantas y animales mueren, las bacterias y hongos de la putrefacción degradan sus tejidos, liberando al suelo compuestos del nitrógeno como amoníacos. Por acción de las bacterias nitrificantes, el amonio es transformado en nitratos absorbibles por las plantas. Parte de estos nitratos son alterados por las bacterias desnitrificantes que liberan el nitrógeno en forma gaseosa a la atmósfera y así comienza de nuevo el ciclo. El fósforo es el único macronutriente que no se halla en la atmósfera, sino únicamente en forma sólida en las rocas. Al meteorizarse, es captado por las raíces de las plantas y se incorpora a la cadena trófica de los consumidores, volviendo al suelo en los excrementos o bien tras su muerte. Una parte del fósforo llega al mar transportada por corrientes de agua. Allí se incorpora a la cadena trófica marina o se acumula y se pierde en los fondos marinos,
donde no puede ser aprovechado por los seres vivos, aunque el afloramiento de aguas profundas puede reincorporarlo a la cadena trófica. A partir del guano o excremento de aves pelicaniformes, el fósforo puede ser reutilizado como abono, iniciando un nuevo ciclo. Buen día, mi grupo está conformado por... El tema que nos correspondió son las influencias de los ciclos biogeoquímicos en el efecto invernadero. El ciclo del carbono. El carbono constituye todas las moléculas orgánicas. Se encuentra en la atmósfera en forma de dióxido de carbono, también en el suelo y disuelto en el agua. Mediante la fotosíntesis, el CO2 es transformado en materia orgánica y esta ayuda al crecimiento de las plantas. Mediante la respiración, los animales devuelven el CO2 a la atmósfera o al agua. Mediante el proceso de combustión, el carbono es incorporado a la atmósfera, por ejemplo, los incendios forestales, las actividades volcánicas y el uso de petróleo, gas natural o carbono. El ciclo del azufre. El azufre se origina principalmente mediante la erosión de los volcanes, sube a la atmósfera mediante SO2 y baja a las plantas mediante la lluvia ácida. Allí se transforma en SO4 y finalmente en depósitos sedimentarios. Otra parte de las plantas es consumida por los animales herbívoros, quienes al momento de excretar, esto se descompone y vuelve a la tierra para formar el magma. Resaltando que uno de los ciclos que más influye en el efecto invernadero es el ciclo del carbono, entonces en este caso voy a hablar del ciclo del azufre, de que de cierta manera influye. Influye más en la lluvia ácida, ya que es uno de los principales contribuyentes a que ésta se forme. También trae como una consecuencia muy delicada que vemos actualmente es en el sector acuático, ya que los animales se mueren y las sequías aumentan. Esto es de alta preocupación para la humanidad. El ciclo del oxígeno. El oxígeno forma parte del agua y de todo tipo de moléculas orgánicas. Su presencia se debe a la actividad fotosintética de primitivos organismos. Su ciclo está vinculado al carbono debido a la fotosíntesis, ya que el dióxido de carbono es absorbido por las plantas, estas devuelven el oxígeno a la atmósfera, mientras que el proceso de respiración ocasiona el efecto contrario. Existen diferentes influencias del efecto invernadero en el ciclo del oxígeno, por ejemplo las temperaturas altas. Resulta que las temperaturas tienen efectos sobre la velocidad de crecimiento, germinación y la absorción de agua y nutrientes por parte de las plantas. Ahora, si sabemos que las temperaturas altas hoy en día han subido demasiado, habrá un problema de crecimiento en las plantas. Otra consecuencia por parte del efecto invernadero son las sequías. Existe una sequía llamada la sequía agrícola. Por ejemplo, en el maíz depende de la humedad del suelo y por ello del agua. Debido al efecto invernadero hay pocas lluvias y en estas zonas y de esta manera afecta a los cultivos. Ahora, por simple lógica sabemos que entre menos plantas haya en el mundo habrá más dióxido de carbono y poco oxígeno libre para nosotros. Y esto afecta a los dos ciclos y por ende a la humanidad. Otra consecuencia son las inundaciones. El exceso de agua no solo afecta directamente a las plantas, también produce un descenso del oxígeno en los espacios aéreos. Los huracanes, las oleadas afectan también los ecosistemas terrestres. Por ejemplo, los árboles son devastados y a menudo se convierten en un combustible para los incendios forestales y de esta manera forman y contribuyen más al efecto invernadero. Otro caso son los tornados. El asbesto se encuentra en casas y otras construcciones hechas por el hombre. Ahora, cuando los tornados destruyen estas obras en pequeñas partículas y las esparcen a grandes distancias, lo que representa una amenaza para la naturaleza debido a que es tóxico. Por otro lado, están los desechos de los automóviles, los pesticidas y los herbicidas y los artículos de trabajo como pintura y productos de limpieza. Estos materiales químicos destruyen las zonas rurales y contaminan el suelo. A continuación voy a exponer algunas de las consecuencias que trae el efecto invernadero en el ciclo del agua. La primera, reducción de la superficie de glaciares y como consecuencia elevación del nivel del agua de los mares y de los océanos. Otra, posibles inundaciones de zonas próximas al mar y las islas. Otra también es la afectación de los ecosistemas por el cambio del clima, con lo que las plantas y los animales deben adaptarse a una nueva situación.
También está la disminución de recursos hídricos por las sequías y la mayor evaporación de agua. Con ciertas zonas fértiles podrían convertirse en desiertos. También está el impacto negativo en la agricultura y en la ganadería por los cambios en las precipitaciones. El ciclo del mercurio. El mercurio tiene un ciclo bioquímico que involucra al mercurio, que es un metal que se encuentra en estado líquido y su temperatura es una temperatura ambiente. El mercurio es un metal volátil que puede llegar a la atmósfera y se evapora. La única defensa razonable ante el cambio climático es la reducción de dióxido de carbono. Algunas de las opciones de cambio de ese problema pueden ser ahorrar energía, no botar las basuras, saberlas seleccionar, no talar los árboles, hacer como zonas verdes donde la gente pueda tener un buen ambiente, no botar basura a los ríos, no quemar basura, tampoco talar los árboles y quemarlos, porque esto afecta a la atmósfera. Entonces, al afectar la atmósfera, el efecto invernadero se ha tomado gran parte de nuestro planeta Tierra, y como eso es una capa tan mínima que cubre nuestro planeta, entonces el sol, los rayos del sol, por eso es que llegan mucho más fuerte, y eso hace que el efecto invernadero se apropie de nuestro planeta Tierra.